Bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas de Radio Amigos de Jesús? Yo soy Mónica Paredes y es un gran placer compartir con ustedes en esta tarde y en este programa. Vamos a ver dos de las virtudes de la cadena de amor. ¿Qué es la cadena de amor? Fíjense que cuando la venerable de Dios Conchita Cabrera tuvo una gracia mística, de la encarnación mística, ella meditando, el Señor le habló acerca de que su papel sacerdotal debía desarrollarlo de una forma continua a través de una cadena en la cual eslabonara a ella todos sus momentos del día, cada hora, ofreciéndose ella junto con Jesús al Padre. Y esto era a favor de las almas, especialmente de los sacerdotes. Es una manera muy concreta de practicar nuestro sacerdocio bautismal, es un acto sacerdotal. Entonces la cadena de amor es ofrecernos, pero también nuestro Señor le fue comunicando una serie de virtudes o reglas, que son 14, que son necesarias para la santidad del laico o de la persona que quiere vivir este sacerdocio. Y ya hemos platicado en otros programas las demás virtudes, y en esta vamos a platicar de una virtud que es un poquito difícil de comprender. Por lo mismo, quise traerles y compartirles del libro del padre Luis Ruiz Vázquez, misionero del Espíritu Santo, que se llama Transformados en el Hombre Nuevo, porque me encanta cómo él explica estas virtudes con un aspecto muy espiritual, pero práctico también. Entonces, para no fallarle, mejor les comparto esto, que van a ver que les va a hacer de gran luz para poder practicar las virtudes. Pero el día de hoy vamos a ver la virtud número 4, la regla 4, que se llama el ocultamiento. Y el ocultamiento es una exigencia de todo amor verdadero. Dice el padre Luis Ruiz: el verdadero amor exige intimidad y privacidad. No puede existir sin una profundísima comunicación de persona a persona. El amor verdadero crea naturalmente exigencia de exclusividad y ocultamiento, porque sin ese ambiente no puede haber encuentro íntimo. El amor verdadero crea un derecho de propiedad y de pertenencia que se expresa en exclusivismo y da poder para exigir a las personas, a la persona amada: esto solo para mí, porque es mío. Ya se pueden estar imaginando que estamos hablando de una relación con Jesús, con nuestro Señor. Y Él es lo que nos pide esta regla del ocultamiento, porque nos ama tanto y quiere tener una relación tan íntima con cada una de nosotras, que por eso es que pide que se viva esta virtud. Y continúa el padre Luis: en la vida espiritual es necesario el ocultamiento porque Dios tiene derechos de intimidad, exclusividad y propiedad para con las almas, y tiene facultad de exigir lo que Él quiera para Él solo. El amor profundo exige reserva y conservar lo más exquisito de la ternura solo para el amado. ¿Qué les parece? Pues vamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa luz para ir comprendiendo a qué se refiere esta intimidad en lo oculto que nos pide nuestro Señor. El ocultamiento desarrolla el amor. Y entonces es necesario para el crecimiento de las virtudes. Así lo dice la instrucción de Benite Sarson.
La soledad es el ambiente propicio para el ejercicio de las virtudes. Este documento que no sé cuál es, pero así nos dice. En los escritos de Concepción Cabrera de Hermida encontramos una frase muy parecida. Todas las virtudes nacen en el ocultamiento, siendo este como la vida de las virtudes perfectas. Lo pueden encontrar ustedes en el libro Vicios y Virtudes, en la página 26. Para imitar las virtudes perfectas del Verbo encarnado, necesitamos un clima de ocultamiento, porque solo en la soledad se puede contemplar a Cristo. Y solo en el ocultamiento lo podemos reproducir en nuestro interior. El amor maduro necesita un clima de unificación para expresarse. Solo en el ocultamiento puede concentrarse y dedicarse integralmente a atender al amado. ¿A poco no está de antojo, no? Esconderse con el amado. El amor de Dios exige la reserva de todo el ser y de toda la existencia. El amor de Dios es soberano, tiende a exigirlo todo y a adueñarse de todo. Cuando se da el cristiano, pretende hacer suyo no solo sus acciones, sus pensamientos, sus quereres, sino todo el ser y toda la existencia. Es el dueño de la vida y de la gracia y quiere poseer al espiritual en totalidad. Es libre para exigir la reserva y la apropiación de todo el ser. Es libre para adueñarse, no solo de algunos actos, sino de toda la existencia. El ocultamiento es el ambiente natural de ese adueñamiento y de esa posesión. Y quiero aclarar aquí que no está hablando solo de a las personas que les pide la consagración, una vida consagrada como de monja o monje, ¿no? Aquí estamos hablando de que todos, como bautizados, estamos consagrados al Señor y por tanto le pertenecemos. Y Él busca con cada uno de nosotros esta intimidad y ya dependerá de cada una aceptar y entonces ir creciendo en este amor, ¿no? Esta regla propone un proceso de crecimiento en el ejercicio de esa tendencia del espíritu. Cada aspecto corresponde a un momento de proceso de evolución, de perfeccionamiento y de desarrollo del ocultamiento. Se pueden distinguir tres fases. La primera, el ocultamiento. Otra, la modestia espiritual. Y otra, la modestia espiritual perfecta. Y vamos a ver cada una de ellas. El ocultamiento no es una virtud, es una tendencia del espíritu. Se opone a la altanería, a la fanfarronería, al exhibicionismo y a la arrogancia. Y dicho de forma positiva, el ocultamiento consiste, explica la sierva de Dios en sus escritos, en una tendencia del corazón a esconder de la vista del mundo las virtudes y buenas cualidades propias, con el noble fin de no empañar su brillo. Que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, dijo Jesús en el Evangelio. Con expresión enérgica, dice el excelentísimo señor Luis María Martínez, que el ocultamiento busca conservar la virginidad de las virtudes, no empañar el brillo de las virtudes. Equivale a ofrecerlas en totalidad y en integridad a Dios. El verdadero espiritual busca que Dios sea el único testigo de todas sus virtudes y de todas sus buenas obras. Ahora vamos a ver lo que es la modestia espiritual. Es una virtud interior de la familia de la templanza. Presupone la modestia exterior que modera el hablar orgullosamente de sí mismo y el comportarse indecorosamente. Hay personas que gustan de llamar la atención de la forma que sea. Es bueno conocer si se tiene esa tendencia, pues es necesario aplicarse
con más intensidad al ejercicio de esta regla. Sabemos que hay temperamentos que lo tienen de natural la convivencia y la exposición y aunque no quieran, ¿verdad? Pues pasan al público. Entonces tenemos que buscar practicar con mayor intensidad este ocultamiento. Y continúa diciendo, la modestia espiritual lleva a darle a Dios el lugar que se merece en todo lo humano, en todo lo creado y en todo lo divino. Es una virtud interior que vive el alma y consiste en buscar en todo la glorificación de Dios. Esta modestia interior consigue que el alma se haga tributaria de esta gloria. ¿Cómo ven? Ahora vamos a ver la modestia espiritual perfecta. La modestia espiritual perfecta presupone una mayor perfección e intensidad en esa glorificación exclusiva de Dios y lleva al espíritu a promover todos los medios posibles de dar mayor gloria y honor a Dios a partir de la cosa más pequeña y digna de alabanza. La modestia espiritual perfecta promueve por todos los medios posibles el mayor honor y la mayor gloria de Dios a partir de todo lo que nosotros mismos merezca estimación. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta el ocultamiento y la modestia de Cristo en su vida y en su doctrina. Veamos. El ocultamiento y la modestia invaden toda la vida y el actuar de Jesús. Una de las cosas que impresionaron fuertemente a San Pablo en el ministerio de Cristo fue su ocultamiento. A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Lo dijo en Filipenses 2:6. El autor de la carta a los Hebreos dice también de Cristo: por un poco lo hizo inferior a los ángeles. Hebreos 2:7. Cristo mismo da testimonio múltiples veces de esta vivencia connatural de su vida. Y dice: yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. Lo dice en Juan 8:50. Cristo es fiel a su misión de intercomunicar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Por eso dice: yo no vengo de mí mismo, Juan 7. Su misión la lleva a descubrirnos que su presencia es un acto de amor de Dios Padre que lo envía al mundo. Quien os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. Mateo 10. Su misión lo lleva también a hacernos conscientes de que en Él recibimos al Padre. Jesús ha venido a glorificar al Padre, haciéndolo presente en su propia persona. Su misión lo lleva a declarar su identidad con Dios. Antes que Abraham existiese, yo soy, dijo en Juan 8:58. Y tal expresión, yo soy, era improferible para el judío. Era una verdadera locura que alguien se le atribuyera a sí mismo. Con todo, Jesús nunca se desmintió de tal afirmación. Su ocultamiento y su modestia invaden el Evangelio. Con insistencia enseña que el ocultamiento no consiste principalmente en pasar desapercibido, sino sobre todo en dar a Dios el primer lugar en todo, según el orden sugerido por San Pablo, que dice: todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. La encontramos en 1 Corintios 3:23. Entonces el ocultamiento y la modestia los vive también Jesús cuando era buscado para ser aclamado rey y gozaba de gran popularidad. El evangelista nos dice de él: Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarlo y hacerlo rey, se retiró otra vez solo al monte. Juan 6:15. Y Jesús rehúye la popularidad, prefiere la vida oculta porque ese era el camino elegido por su Padre.
Busca el ocultamiento de diversos modos. Calla a los discípulos para que no descubran el secreto mesiánico, ¿se acuerdan? Marcos 8:27. Y pide a los enfermos que ha curado que no propaguen las gracias que de él han recibido. Busca los lugares escondidos y apartados para orar. El supremo testimonio de ocultamiento y de modestia de Cristo es su muerte en la cruz. Cristo muere como condenado y culpable siendo inocente y el Salvador del mundo. Jesús nos enseña el ocultamiento y la modestia con su doctrina. Nos manda hacer las cosas buenas en lo secreto, para que no las vean los hombres, sino el Padre que todo lo conoce y da a cada uno su recompensa. Y Jesús condena enérgicamente las actitudes arrogantes de los fariseos que buscan ser vistos y alabados por los hombres. Con tristeza dice de ellos, ya recibieron su recompensa. El Padre tiene que ser glorificado en toda obra buena. Cristo, de grande importancia en su vida y en su doctrina, a esta tendencia del Espíritu. Ahora vamos a ver el ocultamiento y la modestia de Cristo, pero en María, que lo imito siempre, ¿verdad? Esta tendencia de modestia espiritual perfecta resalta de manera eminente en la Virgen María. El pasaje de la Anunciación nos revela el profundo ocultamiento de María al turbarse ante las palabras del ángel. Llena de gracia, el Señor está contigo. La modestia de María la hace sentirse avergonzada al verse descubierta en el gran misterio que está viviendo, al descubrirse amada, personal y excepcionalmente por Dios. La respuesta de María a la predilección de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, denota un profundo anonadamiento y su instintiva modestia ante los planes insondables de Dios. En este misterio de la encarnación, María desaparece. Solo Dios queda, solo Él es glorificado en la humildad de su sierva. Toda la vida de María está sellada con esta virtud de la modestia. Vive en una aldea, es la esposa del carpintero, apenas si se le menciona en el Evangelio. Durante los años del ministerio público de su hijo, ella pasa desapercibida. El mismo Cristo, en los encuentros con ella, dice, ¿quién es mi madre? El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y junto a la cruz de su hijo, María subordina su amor de madre y compasión maternal, muriendo sus propios sentimientos al ofrecer al propio hijo en sacrificio, conformándose a la voluntad del Padre. Una de las etapas de la vida de María menos conocida y honrada es el tiempo que vivió en soledad, después de la ascensión de su hijo al cielo, y su colaboración de la obra de Dios en los primeros años de la Iglesia naciente. Las obras de la cruz vienen a honrar y a dar a conocer este periodo olvidado de la vida de la Virgen María, o sea, su soledad. Es indudable que María gozó en los primeros pasos de expansión de la Iglesia primitiva y que se alegró con las conversaciones de los primeros cristianos. Pero es también cierto que todas esas gracias abundantes y fecundas de los primeros tiempos de la Iglesia fueron fruto de la purificación heroica de las virtudes teologales en su espíritu, en especial de la virtud de la esperanza, virtud que se acrecienta y madura con la nostalgia del Hijo, que está ausente, y con la experiencia terrible del abandono del Padre. Esto sí que está difícil. Estas purificaciones espirituales son redentoras y denominan en la espiritualidad de la cruz con la expresión
de martirios de su soledad. Soledad completada también por la incomprensión humana que rodea a las grandes almas perfectas, cuando van llegando a la plenitud de la vida cristiana y a los umbrales del cielo. Así lo experimentó Jesús. ¿No habéis podido velar una hora conmigo?, les decía a sus discípulos. Y luego dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son estas dos frases que nos hablan de lo que vivió Jesús. La redención se ha obrado más en el interior del corazón de Jesús y en la oscuridad de la vida cotidiana de María que en la publicidad de la cruz del Calvario. El profundo amor redentor del Verbo y el inmenso amor corredentor de María son vividos en el silencio y en el ocultamiento. Todo amor profundo y grande es vivido en el ocultamiento. Son eminentemente fecundos y admirablemente ocultos. El ocultamiento es una de las notas características de la espiritualidad de la cruz, porque el Verbo encarnado nos ha redimido a través de un amor humilde que viene a destruir todo rastro de egoísmo y soberbia. La modestia espiritual perfecta es una condición de la espiritualidad de Cristo sacerdote y víctima, porque el Verbo encarnado ha venido a salvar al hombre para dar a Dios todo honor y toda gloria, en la humildad y pequeñez de la criatura humana. María está llamada a glorificar a Dios en plenitud, colaborando con Cristo en la obra de la redención. Como verdadera criatura, su mayor gloria consiste en desempeñar un papel de segundo plano junto a Jesús en una actitud gozosa de modestia y ocultamiento. Ahora vamos a ver el ejemplo de lo que vivió Concepción Cabrera de Armida. Antes de su gracia central de la encarnación mística, vemos que una de las grandes constantes del espíritu de la sierva de Dios vivida desde la niñez era su tendencia a darle el primer lugar a los demás. Y vamos a ver cómo dice en su diario. Se hizo proverbial en mi alma que yo lo echaba todo a perder. Al principio esto me costaba mucho. Con esto me acostumbré a bajar siempre, ensalzando siempre a otros. Puede ser que hasta con demasía. Con todo eso siempre me he sentido, en mi casa y fuera de ella, la más buena para nada. Veía ensalzar a mis hermanas y a mí hacerme a un lado. Primero sentí feo, pero después se lo ofrecí a Dios y por último vi claro que valían más que yo y merecían lo que yo estaba muy lejos de merecer. Esto nos lo cuenta ella en su libro Vida. Esta reminiscencia de la sierva de Dios nos hace descubrir todo un proceso de crecimiento en el ocultamiento y la modestia. Aparece con claridad que esa tendencia no era de ella, algo natural, sino adquirida con gran esfuerzo. Se pueden percibir 3 momentos. En un primer momento sintió feo y le costó mucho. En un segundo momento se acostumbró a bajar siempre, a ensalzar a los demás y a hacerse a un lado. Y en un tercer momento se acostumbró a aceptar que los demás valían más que ella. Y este ejercicio de suplantación o posposición es aprovechado por el Señor en el desarrollo espiritual de la sierva de Dios y es llevado a niveles más profundos para realizar en ella sus planes de unión. Y le dice Jesús: quiero que tu espíritu no se trasluzca por ti misma, ni por tus palabras, ni por tus movimientos. Toda oculta, toda interior, que solo mis ojos te vean con agrado. Decía que el verdadero amor puede exigir reserva y ocultamiento por derechos de propiedad y de exclusividad. Dios pide a su sierva absoluta reserva y ocultamiento en palabras, movimientos e iniciativas personales. Dios pide a Conchita que toda su vida espiritual la reserve para Él, porque solo Él quiere complacerse en su espíritu.
Y esta actitud y tendencia del amor divino cuida y protege al alma contra un gran peligro: el centrarse en sí misma y en su propia contemplación. Inspira además en el espiritual que las otras personas no se entretengan en la criatura y se queden embelesadas en su fascinación. El amor puro busca que se le dé a Dios todo honor y toda gloria, porque es el único origen y el dador de todo bien espiritual y temporal. Así que la sierva de Dios es puesta en guardia contra otro peligro, y aquí les va. Ocúltate, escóndete, le dice Jesús. Tampoco quiero que te entretengas ni un instante en las alabanzas de los hombres. No las aceptes, lo sé, pero a veces tu corazón se deleita un tanto en esa música distante. Entonces, la sierva de Dios gustaba, como toda persona, que la alabaran. Ante ese requerimiento del Señor, ella confiesa que se sentía envanecida espiritualmente. Ella no aceptaba las alabanzas, pero en su corazón se sentía halagada. La sierva de Dios tiene que purificar esa vanidad interior espiritual para que en su espíritu pueda dar a Dios todo honor y toda gloria. El perfecto ocultamiento debe de dar gloria a Dios exterior e interior y ser para Él un himno viviente de alabanza. Como ven, a todos los que nos escuchan les quiero decir, díganme si no tenemos que practicar esto, porque es sano que nos agrade agradar a la gente, pero viene el peligro cuando estamos al pendiente si le agradamos al otro o quienes no les agradamos, y ese es un gran peligro. O viene también la tentación de querer agradar por cosas que hacemos por Dios, y eso nos lleva pues a la vanidad, a la soberbia, y por eso el Señor es que pide el ocultamiento, ¿verdad? El ocultamiento sano. Y luego fíjense lo que dice de Conchita Cabrera, pues ya hacia 1908, después de su gracia de unión de la encarnación mística. El Señor le inspira una nueva técnica unitiva. Le pide que le regale sus sentidos para tomar más plena posesión de su ser. Los pasajes siguientes hablan de la entrega de la mirada del alma y de la necesidad de darle a Dios toda gloria. Con mi gracia y con mi amor, le dice Jesús a Conchita, yo quiero que tus ojos interiores no me pierdan de vista jamás. ¿Cuánto puede meditarse y practicarse en ese solo mirar? En regalarle a Jesús el sentido de la vista y del alma. Concédeme, Señor, que haga prácticos todos tus deseos para ir poco a poco trasplantándote en todo mi ser e ir yo desapareciendo para que ya no yo, sino Jesús en mí aparezca. Ahora vamos a ver las aplicaciones a la vida. La mentalidad del hombre actual aprecia también la autenticidad y el no engañar a nadie. El ocultamiento presupone que la persona no atribuye a nadie lo que no le pertenece. El ocultamiento presupone la humildad que hace atribuir a Dios lo que es de Dios, al diablo lo que es del diablo y a cada persona lo que es de ella y asimismo lo que es propio. Y el ocultamiento lleva a reconocer a Dios el lugar que le corresponde. Dios, por ser Dios, ocupa siempre el primer lugar en todo. Y la criatura hecha, que a imagen de Dios, ocupa justamente un lugar en segundo plano. El ocultamiento induce primariamente a atribuir a Dios todo honor y toda gloria. Lleva a glorificarlo por todo lo bello, lo ordenado, lo bueno, lo recto, lo perfecto, lo santo, en toda realidad creada y en el mundo de la gracia. Parece que esta actitud interior del ocultamiento y la modestia están en una contradicción con aquella palabra evangélica de Cristo que dice: brillen vuestras
buenas obras ante los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son esas buenas obras que deben dar gloria al Padre en los cielos? Pues las buenas obras que Cristo propone en el Evangelio no son aquellas que la persona juzga que debe exhibir o dar a conocer, sino aquellas obras que por su notoriedad es imposible ocultar a los ojos de los hombres, por más esfuerzos que la misma persona haga. Un incendio, por más pequeño que sea, no puede ser ocultado. El brillo de las buenas obras que glorifican al Padre es aquel brillo que el Padre hace resplandecer en nosotros. El Padre de los cielos quiere ser glorificado, pero no es por ese medio. Ella no debe descubrir el interior de su alma a cualquier persona, ni aun con el deseo de ganar almas para las obras de la cruz. Y esto nos habla de esta modestia espiritual y de esta, ¿cómo decir esta palabra? Guardarse las gracias que el Señor nos hace, ¿no? Y yo sé que depende también mucho del temperamento de la persona. Hay personas que son muy abiertas y todo platican sus intimidades, y hay personas muy reservadas que no platican aunque debieran. Sin embargo, hay que discernir y preguntar al Señor qué cosas quiere que podamos platicar, ¿no? Nosotras como madres espirituales, muchas veces tenemos que quedar en el ocultamiento nuestra oración por los sacerdotes, pero también tiene que estar en un justo balance de humildad y de saber cuando el Señor quiera que lo expresemos a un sacerdote, porque quizás haya un momento en el que el sacerdote necesite saber que nosotros estamos orando por él, que sea de consuelo, que sea una manera de animarlo a seguir, o a que sepa que no se encuentra solo. Entonces todo va a depender de qué nos diga el Señor en nuestra oración, a qué nos esté moviendo el Espíritu, si al silencio o a externar, pero siempre va a ser de una forma humilde, y siempre va a ser con los modos de María, y siempre va a ser dándole al Señor el mérito. Por ejemplo, decir, pues el Señor te pone en mi corazón y yo por eso quiero orar por ti, ¿no? Y yo creo que esa es una manera muy práctica como una madre espiritual puede compartir su maternidad, pero viviéndola en el ocultamiento. Yo quiero invitarles a todas las madres espirituales a que busquen la página de Facebook que tenemos de Maternidad Espiritual Sacerdotal, Madres de Jesús Sacerdote, para que ahí puedan unirse a todas las madres a formar toda una comunidad, y ahí podemos ver reflexiones que tenemos para desarrollar nuestra vocación, y también pueden encontrar todos estos programas en YouTube donde pueden pues enriquecerse y ver cómo pueden vivir más felizmente esta vocación. Les invito a que